Eso. Estamos al aire. ¿Viste? Estamos. ¿Te ves bien ahí? ¿O está muy abajo? Buenas tardes, Puerto Rico. Bienvenidos a De Frente. Que les habla el licenciado Eddie López. Hoy lunes 12 de marzo del año 2018. Un fin de semana de muchas informaciones. Algunas lamentables, otras tristes. Me acompaña en la tarde de hoy el licenciado José Enrico Valenzuela. Esa no es la noticia ni desagradable ni triste, pero buenas tardes, licenciado, bienvenido. Buenas tardes, Eddie. Buenas tardes a todos los radioescuchas de Noti1630 que nos sintonizan a través de Noti1.tv también y a través de todo Puerto Rico y el mundo. Mira, quería comenzar, y sé que te vas a unir a esto, a la lamentable pérdida de quien en vida fuera el licenciado juez, comisionado residente, alcalde de San Juan, Baltasar Corrada del Río, cuyo fallecimiento ocurre en la tarde de ayer, y obviamente la noticia corre como pólvora. Fue una persona que, además de su ideología política, era muy querido en todos los círculos, tanto de la academia como de la propia política, en todas las ideologías. Un caballero. Recuerdo yo, ¿verdad?, a título personal, y esto muy poca gente lo conoce, pero yo sufrí unas operaciones de pequeño y el médico que me trataba estaba en la ciudad de Washington, D.C., y él, siendo comisionado residente, cuando yo viajaba con mi papá a darme los tratamientos y las visitas de seguimiento, muchas veces coincidíamos con él en el vuelo de los domingos de Eastern, que era el único vuelo que viajaba directo a Washington, D.C. Y en varias instancias, yo era un niño, él los cuidaba en las maletas, en lo que mi papá o yo íbamos al baño, y hacíamos viceversa, ¿verdad? Y sin conocernos, o sea, no había amistad, simple y sencillamente porque coincidíamos en el único vuelo que iba a DC en esos momentos. Y para todos los propósitos era un caballero. Mucha gente lo recuerda por aquel famoso debate con el gobernador Hernández Colón, que hace poco lo revivíamos con unos amigos que estuvieron presentes en el equipo y el staff del gobernador Hernández Colón en ese momento para propósitos de lo que se quería hacer en términos mediáticos. Estuvimos hablando sobre eso, pero una lamentable pérdida, y para todos los círculos, de nuevo, para el círculo jurídico, para el círculo de la academia, para todas esas arenas donde con muy buena convicción y de muy buen ánimo pudo participar. Mi más sentido pésame también al honorable ex juez y a sus familiares por su fallecimiento de Baltasar Corrada del Río, a quien recuerdo desde niño, que siempre he seguido toda la política de este país desde que tengo uso de razón y desde que reparto periódicos, porque esa era parte de mi encomienda. De tus duties. Exacto. Y sí, siempre lo recuerdo como un caballero. Nunca lo recordaré como un político, porque entiendo que como político no tenía esa agresividad que se le exige a un político, sino mejor lo recuerdo como un juez, porque era una persona bien ecuánime, una persona que inclusive cuando estratégicamente en la elección del 88 el entonces gobernador Rafael Hernández Colón dijo que no iba a comparecer a un debate, compareció a última hora, y lo que hizo fue hacer quedar mal tanto al staff de aquel entonces candidato a gobernador Baltasar Corrada, como a los propios de la emisora donde se estaba transmitiendo. Y ahí tú notabas su elegancia de no querer entrar en dimes y diretes como usualmente la política es aquí en Puerto Rico. Y ahí fue que yo dije, esta elección la va a ganar el señor que fue entonces Hernández Colón. Y eventualmente me agradó mucho el que lo hayan nombrado juez del Supremo, porque dio un balance y una especie de rama de olivo, por decirlo así, rama de olivo entre los jueces que son de una facción y otra, que eventualmente vamos a hablar de ese tema por consecuencia de, ¿verdad?, del fallecimiento de Baltasar Corrada del Río, de otra noticia desacertada, lamentablemente. Sí, así que sea lo que sea, es un ejemplo a seguir. Sus opiniones siempre han sido muy versadas. Muchas de ellas uno puede diferir, pero siempre tenían fundamento, contrario a otras decisiones de otros jueces que a veces simplemente... Tiene la frase aquella famosa, se me había olvidado sobre eso, pero que decía, a mí la ideología no persigue mis decisiones o no está presente en mis decisiones, pero mi religión sí. Y era una persona muy cristiana. Correcto, también. Así es. Y
morobeño también, me lo recordaba ayer el amigo Robert Rivera, ex director de OCAM. Y más allá de eso, te tengo que decir, y coincidiendo un poco con un análisis que hacían unos compañeros en otra emisora esta mañana, de que tanto él como Hernán Padilla fue una generación bien distinta de políticos de lo que habíamos tenido Muñoz Marín. Ferré un poco era más tranquilo también en esa línea, pero entonces llegas a un Hernández Colón, a un Carlos Romero Barceló, que eran unas personas más fogosas en su verbo y en su conducción, y en el caso, por ejemplo, de cuando vuelves a un Héctor Ruiz Acevedo o a un Carlos Pesquera, pues de nuevo ese tipo de líder más tranquilo, ¿no? Y interesante ese pase por la política de esta figura. Y sobre todo la decisión que invito a que la lean, aquellos que les guste leer y mantener la historia siempre presente, la determinación de Miriam Rivera de Ferrer versus Juan Mari Brás. No sé si recuerda esa decisión que el Tribunal Supremo dividido reconoce la ciudadanía puertorriqueña aparte de la ciudadanía estadounidense, por un caso que se llevó y que la doctora Miriam Rivera de Ferrer inició con el señor Juan Mario, licenciado, que también en paz descanse, donde se reconoce esta distinción, y el juez Corrada del Río muy versadamente logra escribir una opinión disidente que tiene alrededor de 100 y pico de páginas, y se les invito a que la lean para que vean cómo él utiliza la historia y los precedentes anteriores para llegar a esa conclusión, que uno quizás pueda diferir de ella, pero ciertamente tiene un fundamento. Cierto. Y otra cosa que quería decir, ese famoso debate al que hicimos referencia ahorita, fue un debate que definió, de hecho, toda esta ciencia de política se usa en comparación al famoso debate de Nixon y Kennedy, donde Kennedy hace una estrategia mediática parecida a la que, o más bien, Hernández Colón cogió cosas del debate de Kennedy Nixon, que había sido previo, ¿no? Pero muy interesante en la manera de la reacción, la ropa, muchas otras instancias que tienen que ver con medios. Así que, de hecho, pueden ir a mi página de Facebook y ahí lo voy a subir en estos momentos, pronto, cuando tengamos una pausa. En YouTube está por ahí, cada rato uno se tropieza con ese debate, y con el de Melo Muñoz y Rosselló Padre, con la lengua, aquello que pasó, ¿verdad? Que todos conocemos. Pero mira, como tú muy bien dices, un hecho lamentable también que se da por razón del fallecimiento del juez, es una reacción a ese fallecimiento que tiene el ex secretario de Estado y ex presidente del Senado, el licenciado Kenneth McClintock, a quien aprecio y distingo, pero bueno, aquí se le fue bien duro a Kenneth, quizás peor que la última comparecencia a un programa de televisión donde comparaba a los buenos y los malos, y la gente que se queda y la gente que se va. Y no es casualidad, o no fue un faux pas, o de una manera un lapsus lingüe o algún error, porque yo pensaba que era un chiste. No, amigos que se dedican a esto traen un video que se hace en agosto del 2017, donde 3 o 4 expresidentes del Senado hablan sobre cuál había sido su paso en la posición y cuáles habían sido sus logros. Y él recoge lo mismo que puso ayer en el tweet, y lo voy a leer textual, tal cual trasciende en su cuenta a las 7:31 de la noche. Eso te iba a pedir ayer, para que la gente esté en sé contexto. Que a los PPD no les gustó, pero me enorgullece que como presidente del Senado mantuve vacantes los asientos de Corrada por casi 4 años, Fuster y Rebollo, para que los llenara Luis Fortuño 51, es el handle de Luis Fortuño en Twitter, y tengamos desde 2009 un Supremo que sea mejor reflejo del pueblo al cual le sirve. Las reacciones a ese comentario no se hicieron esperar. Inclusive personas de la ideología no progresista, me parece que más allá de adelantar la causa, lo que hace es que relega el asunto de justicia.
y la situación que estamos viviendo hoy con uno de los escándalos cercanos a la administración es por esa misma incidencia política en el sistema de justicia. Y aunque sea o no cierto, simple y sencillamente, el que haya alguna apariencia de que por política se pueda de alguna manera incidir en lo que pasa en los tribunales del país, o que los casos se decidan simple y sencillamente por quién nombró al juez, me parece que es una insinuación fatal para nuestro sistema y para lo que está viviendo el país ahora mismo. Enrico. Bueno, Eddie, yo pensé que, como dije al principio, era un chiste de mal gusto, pensé que era un hackeo de cuenta o algo así, más aún, por no tan solo el contenido de lo que tú acabas de citar por el compañero Kenneth McClintock, sino por el timing o el tiempo en que ocurre esta situación. Si fallece un ex juez del Tribunal Supremo y tú a minutos o a horas de este suceso darse público a conocer, y uno expresa eso sin ningún tipo de filtro, sin ningún tipo de deferencia hacia la memoria del juez, pues me parece que para mí, en el lado más profesional que nada, en el lado humano, creo que fue totalmente desacertado, porque eso es como si falleciera alguien que yo conozco y digo, mira, ¿sabes qué? Pues ahora que tú estás muerto y no puedes hablar, pues yo quiero decir esto, que en cierta medida es un secreto a voces, y por ahí viene el segundo lado de mi análisis. Independientemente que no me gusta el tono y cómo fue y el contenido y todo, pero Eddie, ¿sabes qué? Hay que darle las gracias a Kenneth McClintock, porque por primera vez dijo algo que era un secreto a voces, y que por primera vez la gente con el poder se embriaga y llega a un punto de la desfachatez de querer decir las cosas no en un parte de prensa, no en una entrevista que fue rebuscada, no en un video entre amigos que la gente se está dando el palo y dicen 2 o 3 cosas que no deben decir, o no ni tan siquiera en una conversación telefónica que fuera grabada sin consentimiento, sino porque lo escribe a horas o minutos de haber fallecido un juez, lo que todo el mundo sabía, lo que provocó un ataponamiento en el Tribunal Supremo de casos que estaban ante su consideración, porque no habían jueces, ni por ende habían oficiales jurídicos, y se mantuvo esa minoría artificial o mayoría artificial, como uno lo quiera ver, única y exclusivamente para, como decía el señor mano derecha, dicho sea de paso, de Kenneth McClintock en aquel entonces, Jorge de Castrofón, que esto iba a ser un banquete total. ¿Y qué ocurre? ¿Dónde estaba de Castrofón después que ocurrió todo esto? Tuvo que cumplir cárcel. A su vez, el señor Kenneth McClintock impidió, bajo todas formas y maneras, de que el señor doctor Pedro Rosselló fuera el presidente del Senado, que en aquel momento sí podía decirse que tenía razón, pero se notaba que había una agenda que quedó al descubierto, que él mismo se la autoinflige. Y lo peor de todo esto, Eddie, es que sus expresiones no tienen ningún tipo de consecuencia ética, porque él no está admitido a la profesión en Puerto Rico. Él es abogado, pero él no está admitido a la profesión, es decir, él no es licenciado. Así que para todos los efectos él dijo una verdad a la cual se le agradecemos, porque ahora sí tenemos tela para cortar y podemos entonces exigirle a la rama judicial a que en sus determinaciones aclare y haga sentir y saber que son una rama independiente a las ramas políticas. Y segundo, de que este tipo de situación en las próximas elecciones, yo espero que el pueblo que lo está escuchando sepa emitir su voto, y no tan solo sepa emitir su voto en la rama ejecutiva, sino también sobre todo en la legislativa, porque este tipo de situación lamentablemente se da por el partidismo político, bipartidismo que hay en Puerto Rico, donde la gente vota a ciegas como reces y van allí y hacen una cruz debajo de una de las 2 insignias principales. Para beneficio de los amigos, estoy subiendo mi cuenta de Twitter, @lcdoedi, Eddie con 2D y de punto E. También está tagueado el licenciado de Noti1, el video del periódico Nuevo Día, donde se recoge los logros de 4 expresidentes del Senado. Estaba Charlie Rodríguez, estaba Tony Fajel Zamora, está Kenneth McClintock y está Eduardo Batia. Recogiendo sus logros, es de agosto del año 2017, donde recoge la misma expresión que hizo en el día de ayer, y que evidentemente pues es el fruto
de lo que tenemos hoy en el Tribunal Supremo, y les resta inclusive mérito a los jueces que sí se han ganado su posición de estar ahí. Son unos académicos, son unas personas de gran renombre, pero el que simple y sencillamente se limite a que fueron nombrados por un gobernador y que por eso refleja mejor el carácter del puertorriqueño, me parece lamentable y un flaco servicio al sistema de justicia. Y estamos hablando de una persona que fue presidente del Senado, que debe estar entre sus 50 y pico largos, o sea, que una persona intelectualmente madura, o se puede presumir esa, ¿verdad? Ese hecho. Y a mí también lo más que me molesta, Eddie, yo creo que con esto podemos movernos a otro tema para que no se me revuelque más el estómago, es que los jueces no se pueden defender. ¿Ok? O sea, el juez Korthoff, el juez Estrella, todos los jueces que fueron nombrados, que son excelentes jueces, que hacen su trabajo, que sí han tenido diferencias entre sus opiniones cuando tienen estas ¿verdad? Disputas judiciales, por decirlo de alguna manera, en términos de cómo se va a decidir un caso, que eso es otro tema. No pueden venir a llamar aquí a la estación, no pueden ir a una estación televisiva a decir, mire, lo que dice el señor Kerry McVeigh no es cierto porque a mí me nombraron por... No lo pueden decir. ¿Okay? Y eso también... La dignidad del silencio lo llamaba Trias Moure. Así es. Y creo que me parece que el señor Kenneth McClintock debería por lo menos retractarse de esto si es que cree en un sistema judicial, y en un sistema judicial independiente, no perfecto, porque obviamente pretendemos que sea lo mejor que pueda, pero no politizado. Yo creo que those are my 2 cents, y ya con este creo que podemos movernos a otro tema para no se me revuelque más el estómago, como dije. Mira, habíamos hablado tanto el jueves como el viernes acerca de la situación de Tus Valores Cuentan y el programa que había que se había contratado con unos fondos federales, y un poco fuimos bastante justos en la línea de que pues eran fondos federales que estaban dispuestos para este tipo de cosas, pero que el escogido de la persona a quien, o la entidad quien iba a ofrecer el servicio, es lo que podría cuestionarse, y había sido mal manejado. Pero no se quedó ahí, ha sido peor manejado todavía. Tenemos que ir a la pausa, pero cuando regresemos tenemos que hablar de esto. Tenemos que hablar también de la situación con el programa de vivienda, y siguen acumulándose situaciones que restan credibilidad a la contratación gubernamental después de un desastre por parte de esta administración. Entonces, de frente, regresamos en breve, no se vayan a ir. Ay, chavo.